porque además el tiempo que se habían puesto para extraordinarias era muy corto. Por lo tanto, habrá que ver. Lo cierto es que en los puntos que a ellos les interesaban extraordinarias, hoy no hay ningún tipo de plafón para tener ni siquiera quórum. Este es el problema. Entonces ahí es donde habrá que ver si quieren forzar el principio de revelación, como le gusta decir a Milei, y exponer a los legisladores de todo el resto del espectro político a situaciones incómodas. Damián, vamos con el balance económico, ¿no? Dale, pongamos la plata. Hoy Javier Lanari había hecho un tuit, ¿no? Con los datos del balance económico comparando justamente 2024 con 2023. Cómo entregó Massa, cómo recibe Milei. Pero fíjate vos, ¿por qué Massa? Debería ser Alberto Fernández. Ya no lo tienen en cuenta Alberto Fernández ni para las placas, muchachos. Acuérdense que no es Massa versus Milei, me estoy dando cuenta ahora. Era Alberto versus Milei. Es de presidente a presidente. O esto es, así lo percibe la gente, ¿no? Bueno, 25% Massa versus 2,5% Milei. Dale, ¿qué más? Damián. Inflación mayorista 54% al 0,9%, sí, casi llegando al 1% la inflación mayorista. Sí. Alimentos, este es el balance que hace el gobierno, ¿eh? Bueno, este es el balance que hace el gobierno. 30% había así en diciembre, veremos qué da en diciembre del 2024. Nosotros sí, en noviembre nos dio 1,7%, así que no es loco que pueda llegar al 1%. ¿Y dólar? Dólar de 1.300 a 1.035, o sea, bajó el dólar, el tipo de cambio en el paralelo, lo cual es increíble que ello haya sucedido. Recordá que se decía que iba a haber un dólar a 2.500, 3.000, 7.000 los vaticinios. Exactamente. ¿Y la brecha? Bueno, sí, brecha 200% a brecha cero. Esto es una situación muy, pero muy, digamos, fuerte. Diciembre es un mes siempre caliente en los últimos 5 años. Desde el año 2019 hasta ahora fue muy caliente para el dólar. Bueno, parecería ser que vamos a vivir un diciembre muy tranquilo respecto de la volatilidad cambiaria. Por primera vez en mucho tiempo se rompe la volatilidad cambiaria. Y el último dato, el riesgo país, obviamente, que se pasó de 2.900. Estos son datos. Pero yo tengo más para aportar. Lucas, pero déjame que lo analicemos políticamente. Este es el activo principal de Milei. Después ahí está lo bueno, lo malo y lo feo. Hay otras cosas. Ha hecho un trabajo chequeado. Chequeado es muy interesante, que le ha puesto cumplido, avanzado, retrasado, las promesas de Milei. Creo que son 20 promesas de Milei. Pero dame un análisis de lo económico, cómo impacta en lo político. Sí, yo digo que es la prueba de laboratorio que muestra Milei de cómo va el paciente. El análisis. ¿no? Y mostrando todos los valores. Sí. Sobre todo en el plano macroeconómico, que es donde mejor le fue al gobierno, ¿no? El sorpresivo éxito en el plan de estabilización de las variables macroeconómicas con indicadores muy sorprendentes como la baja de la inflación. Desde el plano de lo político, un gobierno que ha logrado sorprender también con encontrar condiciones de gobernabilidad, siendo un gobierno de hiperminoría. Me parece que el déficit viene por el lado de la microeconomía, ¿no? El consumo, la capacidad adquisitiva de los salarios, que todavía no recuperan después de haber sufrido mucho, y alguna cuestión con el empleo y alguna duda con el empleo, me parece que es el déficit. Y después, lo sorpresivo de todo esto, que fue el sostenimiento de los niveles de apoyo social. Yo creo que lo político le hizo daño a la micro, Lucas. ¿Por qué lo político le hizo daño a la micro? Porque durante 6 meses no pudiste aprobar la IBASE. O sea, no podés sacar que lo político en definitiva tuvo injerencia en ese comportamiento, donde recién a partir del mes de agosto pudiste de alguna manera reglamentar, pudiste sacar un blanqueo en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Se retrasó mucho. ¿Se acuerdan que a principio de año veíamos la B? Sí. Esa B efectivamente fueron porque expectativas que no se cumplieron desde el punto de vista político inicial, que perjudicaron esa estabilización macro inicialmente. Tendrá que ver con el tema de la pobreza, porque la pobreza, creo que había puesto un tuit Milei. Bueno, la pobreza de masa 55 tuvo un pico muy fuerte en enero a partir de la profunda devaluación, pero el gobierno está monitoreando muy de cerca qué está pasando, cómo cierra el año, ¿no? Y el año está cerrando con una baja
estamos hablando siempre de lo numérico, ¿no? No es la pobreza estructural, no es la pobreza en términos, no solo por ingreso, pero el gobierno sigue mucho este índice para tratar de demostrar que efectivamente de la mano de la recuperación de los índices, la pobreza va a ir disminuyendo notablemente. Ponelo de chequeado, a ver si coinciden ustedes o no con esto. Pongamos las promesas chequeadas de Javier Milei. Han puesto dolarizar la economía en proceso adelantada, ponen. Si bien no se produjo una dolarización total en la economía, se tomaron medidas para permitir la competencia de monedas y hay indicios de dolarización endógena, menor circulación de pesos y mayor uso de dólares. Eso es real. ¿Eso es real? Totalmente. De hecho, en este momento tenés una contracción de la base monetaria, la dejó paradísima desde el mes de julio y hoy hay más dólares en el mercado que pesos circulando, por eso tenés una disminución de la brecha tan amplia. Vamos efectivamente a una dolarización endógena. Pero vayamos poniendo los títulos, dale. De las promesas. Vamos a cerrar el Banco Central en proceso de morada, ¿no? ¿Qué más? Dame la otra. Vamos a terminar con el cárcel de la inflación en proceso adelantada, sí, claramente. Totalmente. Bajando de 2 dígitos a 1 dígito ya mensual y bajando de 3 dígitos a seguramente va a estar muy cerca de lograrlo primer trimestre del año a 2 dígitos. La próxima. Implementar esquemas tarifarios realistas que no afecten directamente el bolsillo de los argentinos. Incumplida, pone chequeado. ¿Y esto por qué? Porque todavía está en proceso de reacomodamiento tarifario. ¿Coincidís con esto o no? Sí, va a llevar tiempo. Yo creo que se le va a llevar un semestre más, porque en parte para que no retroalimentar la indexación de precios, de alguna manera fue morigerando los aumentos de tarifa, por lo cual yo creo que nos queda todavía un semestre más de aumento tarifario y bueno, efectivamente todavía no volvió a digamos, resolver el problema de los precios relativos, ¿no? Y vamos a hacerle cargar el ajuste al Estado. Incumplida, ahí el gobierno va a sostener que esto es erróneo, porque según datos oficiales, hasta el mes de septiembre, 7 de cada 10 pesos de los recortes que hizo el gobierno nacional afectaron al sector privado, mientras solo 3 impactaron en el Estado. El gobierno se planta en que el traslado de los 15 puntos de ajuste se los da al sector privado. Digamos, lo que no chupa el Estado, como antes, al realizar la baja del gasto público, se lo otorga al sector privado. Pero es una... Sí, ahí hay 2 situaciones. Una que es seguramente jubilaciones y pensiones, que es algo que efectivamente queda pendiente. Y la otra situación tiene que ver con esto de, bueno, aquello que yo tengo de superávit se lo voy a devolver al sector privado. Ya se lo está devolviendo en alguna parte. ¿Por qué? Porque redujo bienes personales y va a eliminar impuesto país. Ya es mucho eso, Pablo. Bueno, la reactivación del crédito. La reactivación del crédito es fundamental, porque vos al vos tener superávit fiscal no tenés que emitir para financiar déficit y el crédito crece casi 70% en términos reales. ¿Cuáles serían? ¿Cuál es tema institucional? Jubilados, yo les quería preguntar, el tema jubilado, la última implementación del reempadronamiento de los jubilados está haciendo ruido, ¿no? Mucho ruido, está haciendo mucho ruido el tema de medicamentos del PAMI. Digo, son cosas que están haciendo mucho ruido, porque además lo que vos tenés es que la actualización que el gobierno contabiliza es sin contabilizar el bono, que tiene un peso muy relevante para la base de la pirámide. Entonces, el bono está congelado. Exactamente. El bono quedó congelado. Yo también quiero ser justo con eso. Tampoco tenés una oposición que sea dialoguista para generar una sostenibilidad del sistema previsional. Tampoco tenés una oposición que, en definitiva, plantee una nueva ley previsional, un cambio. Y tampoco tenés una oposición dialoguista para generar una reforma laboral. Si no tenés activo, no tenés forma de financiar pasivo. Digo, eso se omite de los análisis. Cuando le hablas al jubilado quizás no entiende, pero es la forma de financiar una caja jubilatoria, ¿no? Pero el jubilado lo que te va a decir es la obligación de construir esa base de diálogo es el gobierno. Y el gobierno lo que hizo frente a esto es lo que no va dentro de la caja que yo armé, queda fuera. Y esta es la realidad. Bueno, y nos quedan las últimas 2. A ver, dale, pone. Vamos a privatizar a las empresas públicas deficitarias en proceso adelantado. Sí, arrancó, por supuesto, absolutamente. ¿no? Vamos a bajar el gasto público, cumplida. A ver, si tomamos en general, ¿no? ¿Por qué el que ha sido ajustado apoya al gobierno? Esto me parece que es como el eslabón perdido que no termina de interpretar el kirchnerismo. Para mí ¿Por qué la víctima del ajuste
o muchas víctimas del ajuste que nosotros creíamos que iban a salir a la calle, iban a estar detrás nuestro, dice el kirchnerismo, se la banca. A ver, para mí hay dos cosas. La primera, y acá lo que está claro es que Milei cumplió con dos expectativas, dos promesas que había hecho, centrales. Una tiene que ver con la baja de la inflación, muy relevante, y demostrar que bajaba el déficit, y lo que estaba ocurriendo con el dólar es un impacto muy concreto y muy real. Y la segunda, que es política, es resetear el sistema político, romperlo, y eso lo está haciendo. Esas dos cosas le dan un plus que hace que mucha gente diga, bueno, en definitiva, esto era lo urgente, y lo está cumpliendo. Y en eso, te voy a decir algo, no solo erró la oposición, erró también el gobierno, porque cuando, dice Damián, se demoraron 6 meses con la ley base, porque no entendieron, tuvieron mucho temor a que hubiera una reacción mucho más grande que la que iba a haber. Yo siempre vengo sosteniendo respecto de esto el gobierno no tenía riesgo de gobernabilidad, en todo caso, tenía riesgo de gobernanza para poder llevar a cabo las medidas. Y esto estaba muy claro porque su soporte era la opinión pública y porque habiendo cortado algunos cables muy fundamentales que tienen que ver con, por ejemplo, la intermediación de la pobreza, se acababa la posibilidad de la reacción porque no había clima para eso. Vamos a poner a Kicillof, la evaluación de Kicillof del año de Milei, y le quiero preguntar a Lucas, la gente, esto, ¿no? Lo de hackear al sistema, la gente no votó un Joker, votó un hacker, pero que por momentos para muchos opositores se parecen al Joker, en esto de, ¿no?, terminar haciendo explotar todo. ¿Qué dice Kicillof? Se cumple estrictamente hablando un año desde que empezó el gobierno de Milei. Va a ser recordado como una de las catástrofes más grandes de la historia argentina, este gobierno. Mañana va a haber evaluaciones en la prensa de los grupos corporativos, en la prensa dominante, que seguramente le van a poner calificaciones muy altas a Milei. Fuera de eso, todos los números que voy a mencionar, y son todos los que son importantes, no para Wall Street, no para los diarios y los medios dominantes, sino para las familias, para los pibes, para los jubilados de la Argentina. Todos los números de Milei están en rojo. Está aplazado Milei en su primer año. Es un desastre lo que ha hecho. Es un desastre. Y desafío también a que el presidente, su vocero, sus trolls, cualquiera, discuta uno solo de los números de los que van a hablar. No puedo dejar de pensar, no lo había visto esto, no puedo dejar de pensar que este señor es el que ante una pregunta tan simple de un colega no supo decir cuántos pobres tenía la Argentina. Porque era estigmatizar a los pobres, contabilizarlos, o al menos sincerar. Kicillof, mentiste sobre la inflación. Estafaste junto con el kirchnerismo con la inflación. Esa fue una estafa local y fue una estafa internacional. Estafaste a los acreedores de la Argentina. Negociaste mal. La deuda de YPF la agravaste incluso en el reclamo de los acreedores en este último tiempo. Hay que tener... ¿Se pueden discutir los números de Milei? Sí, se pueden discutir. La cátedra económica lo hace. Ahora, ¿quién discute? Mira quién habla. Chiquito, como te llamaba tu jefa y te sigue llamando tu jefa. Chiquito, hay que tener autoridad moral. Pero aparte hay que tener sentido común. ¿En serio que llamás a discutir los números de Milei desde tus números? Desde los números de Alberto Fernández, desde los números de Massa. Listo, se lo dejo para que lo piense. Última, cerrame en esto. Tres cositas sobre esto de por qué la gente sigue apoyando en un contexto donde la gente no percibe mejora. Bueno, primero, no subestimemos que la gente veía que todo esto era necesario. Claro. Entonces, se construyó la idea de la necesidad de este ajuste, con lo cual eso ayuda a sobrellevarlo. Segundo, la gente tiene depositadas sus expectativas en el futuro. Son más los que ven con optimismo el futuro de los que ven con satisfacción el presente. Y en algún punto porque el gobierno les viene mostrando que algunos indicadores, algunos valores de ese laboratorio, por ejemplo, uno que les preocupaba mucho, que era la inflación, viene bajando. Claro. Con lo cual la gente dice, bueno, esto puede funcionar. Y tercero, y volvemos al inicio del programa, la foto.
la gente no ve una alternativa a esto. Claro, Mientras muy no bien. ve una alternativa, Muy bien. va a seguir esperando a ver si esto funciona. Mientras la alternativa sea la patria no se vende, ¿no, Claudio? Definitivamente, lo que le ofrecen es viejo. No hay una cosa nueva y no hay una narrativa que te ofrezca una opción de futuro. Porque mirar por el espejo retrovisor para los argentinos, que lo que quisieron era romper el sistema, que a eso vino Milei, por eso vino desde afuera, no es una opción. Les agradezco a todos. Gracias.